Buenos días, Dios bendiga a todos. Bueno, en esta mañana quiero compartir una reflexión de la palabra del Señor y la reflexión está acerca del arca del pacto. Gloria al Señor, el cual representaba la presencia de Dios. En el primer libro de Samuel, gloria al Señor, encontramos la historia de el nacimiento de Samuel, gloria al Señor, en los tiempos de Elí, que era sacerdote, en Israel era sacerdote Elí. Y dice la palabra que Elí, gloria al Señor, tenía sus hijos, los cuales también ejercían como sacerdotes, pero ellos no estaban haciendo la voluntad del Señor y el padre era muy permisivo. Esto llevó a que, esa situación llevó a que los filisteos, gloria al Señor, los filisteos capturaran el arca, se la llevaran, secuestraran, la sacaran, gloria al Señor. Y el arca del pacto, realmente eso representaba, simbolizaba la misma presencia del Señor, la misma presencia del Señor. Dice la palabra del Señor en Samuel, gloria al Señor, primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, acerca de Elí. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificios, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio del sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondiere, quemen la grosura primero y después tomen tanto como quieran, él respondía, no, si no dámela ahora mismo, de otra manera ya no la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, que los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor, vestido de un éfod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña que se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio. Entonces, aquí encontramos a Elí, porque retomo esto porque ahí están las circunstancias, lo que sucedió para que luego de ese pecado los filisteos se llevaran el arca del pacto, donde estaba, esa arca tenía tres elementos muy fundamentales. Esa arca contenía las tablas de la ley, gloria al Señor, que Dios le había dado a Moisés en el Sinaí, y también había una porción del maná con el cual el pueblo se alimentó durante 40 años en el desierto. Algo extraordinario. El maná lo tenían que recoger diariamente porque si recogían más se dañaba, más. Sin embargo, como Dios permitió que tomaran una porción de el maná y nunca se dañó y era guardado en el arca, porque eso representa la provisión de Dios. Las tablas de la ley representan la palabra de Dios, gloria al Señor, que da vida. El maná, gloria al Señor, representa la provisión de Dios y la dependencia de Dios. Pero también en el arca estaba la vara de Aarón, con la cual ellos hicieron todos esos prodigios, y además la vara que retoñó, que floreció. Entonces el arca representaba algo muy importante, directamente era la presencia del Señor. Pero el descuido del sacerdote, gloria al Señor, ese descuido llevó a que los filisteos, gloria al Señor,
fueran y tomaran el arca. Dice la palabra en el capítulo 4 de Primera de Samuel, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ben-Ezer, y los filisteos camparon en Afec, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento de los ancianos de Israel, dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos nosotros a Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz del júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? Estos son los dioses que dirigieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Y pelearon pues los filisteos. Israel fue vencido, y huyeron cada cual a su tienda, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Gloria al Señor. Bueno, aquí encontramos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, que dice la palabra que eran bastante perversos, y Elí también dice la palabra que se los permitía. Bueno, cuando esta situación llevó a que los filisteos se enfrascaran en una guerra con Israel, y vemos cómo los filisteos lograron derrotar a los hebreos. ¿Por qué? Porque, hermanos, lo que te hace débil a ti es que Dios no pelee por ti. Lo que nos hace débiles a nosotros es que Dios no esté con nosotros. Lo que nos hace débiles, hermanos, gloria al Señor, es nosotros pelear por nuestra propia fuerza. Y ellos pelearon por su propia fuerza sin contar con la ayuda del Señor, y por esa razón el Señor los entregó para que fueran vencidos por los filisteos. Pero lo peor de todo fue que los filisteos lograron llevarse el arca, gloria al Señor. Oigan, se llevaron el arca, gloria al Señor. Y Israel quedó sin el arca, que representaba la misma presencia del Señor. Entonces, hermano, gloria al Señor, encontramos ahí en la palabra que por muchos años el arca fue retenida por los filisteos por mucho tiempo, y eso les causó a ellos bastante problemas. Gloria al Señor. Si bien el arca era una bendición para el pueblo de Israel, para los filisteos no se convirtió en una bendición. Entonces encontramos, gloria al Señor, que cuando David comienza a reinar, que sucedió en los tiempos de Saúl, cuando David comienza a reinar, David promete traer el arca, gloria al Señor, traer el arca, porque el arca representaba la presencia del Señor. Algo importante que quiero resaltar aquí es lo siguiente, amados hermanos. A veces nosotros estamos llenos de buenas intenciones, hacemos cosas en el culto, en el servicio, que son muy bonitas, son bastante emotivas, gloria al Señor, pero muchas veces, hermano, lo hacemos en nuestra propia carne, sin tener, hermano, el respaldo de la presencia del Señor. Tenemos que tener en cuenta, hermano, gloria al Señor, como decía Moisés, si la presencia del Señor no ha de ir con nosotros, Él no iba. Si su presencia no va conmigo, yo no salgo, gloria al Señor. Y a veces nosotros hacemos cosas, hermano, gloria al Señor, bien intencionadas, bien motivadas, pero a la verdad, amados hermanos, carece de la aprobación
del Señor. Entonces en Primera de Crónicas, capítulo 13, escuche bien, capítulo 13, David propone instalar el arca en Jerusalén. O sea, David propone traer el arca y llevarla al lugar donde siempre debía haber estado. Resulta que en los tiempos de Elí la sacaron, los hijos de Elí sacaron el arca de donde debía estar y la llevaron donde estaba peleando, pensando que a través del arca iban a ganar la batalla. Y los filisteos en algún momento tuvieron miedo, mas sin embargo tomaron valor y Dios entregó a los hebreos en manos de ellos. En el capítulo 13 del libro de Crónicas dice la palabra, en el capítulo 1 en adelante, dice: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenares y con todos los jefes, y dijo David a la asamblea de Israel. Es decir, David convocó al pueblo y convocó una asamblea y para preguntarles, dice: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes a nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Gloria al Señor. Bien, la idea de traer el arca era una buena intención. Gloria al Señor. A veces la idea de hacer cosas nosotros son bien intencionadas, amados hermanos. Pero resulta que si no es conforme al plan de Dios, si no es conforme a la voluntad de Dios, aunque tengamos motivaciones muy correctas, hermanos, si no es conforme a la voluntad de Dios, hermanos, nosotros no estamos haciendo lo correcto y eso nos puede acarrear dificultades. Gloria al Señor. Entonces se propusieron, David reúne a la gente, una asamblea para que lo aconsejen de traer el arca, pero descuidaron un detalle muy importante, que el arca debía de ser manipulada, debía de ser trasladada, debía de ser dirigida por los levitas, porque a ellos fue el que Dios eligió para que ejercieran esa labor del sacerdocio, de todas estas cosas. Más David no tuvo en cuenta eso. Mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 5 de Primera de Crónicas. Entonces David reunió a todo Israel, desde Seor de Egipto hasta la entrada de Hamar, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para que de allí el arca de Jehová de Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Dice: y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa, Ahío, guiaban el carro. Eligió 2 personas, pero no eran las correctas. Gloria al Señor. Oiga, David eligió 2 personas para que llevaran el arca, para que estuvieran pendientes, pero no eran las personas indicadas. Gloria al Señor. No eran las personas correctas. Gloria al Señor. Y dice, versículo: y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas las fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Gloria al Señor. Oiga, estaban haciendo una fiesta porque el arca estaba siendo traída de regreso. Vuelvo y le digo, a veces nosotros tenemos buenas intenciones, hacemos cosas, hermanos, fiesta, y hermanos, pensamos que estamos en lo correcto, nos gozamos, pero a veces, amados hermanos, no tiene el sello de Dios. Y si no tiene el sello de Dios, eso va a traer alguna dificultad en algún momento. Le sigamos leyendo para que usted vea lo que le pasó, porque estaban 2 personas que no eran las indicadas para que estuvieran pendientes del arca. Dice el versículo 10, pero cuando llegaron a la era de Quedón, Usa, o sea, uno de los muchachos que estaban encargados de estar pendiente del arca, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Mire las consecuencias, gloria al Señor. Mire las consecuencias, hermano. Vuelvo y le digo, aunque estemos bien intencionados, las consecuencias que trae cuando no es la persona indicada, cuando no es el tiempo correcto, cuando no estamos haciendo la voluntad del Señor, cuando no se hacen las cosas a la manera de Dios.
Las cosas, hermanos, hay que hacerlas a la manera de Dios y no a la manera de nosotros, aunque parezca elegante, parezca hermoso, aunque a la gente le guste, porque hay gente que le gusta, gloria al Señor, la forma de llevar un culto, de llevar una reunión, pero si no es conforme a la voluntad del Señor, amados hermanos, eso va a tener las dificultades. Y aquí les tenemos esa gran gozo, esa gran alegría que tenían. Terminó con la muerte de uno de los muchachos que estaban pendientes del arca, porque en algún momento los bueyes tropezaron, el arca trató de caerse y él, con una buena intención de no dejarla caer, tocó, hermano, gloria al Señor, la presencia del Señor en ese momento, sin que realmente él fuera el indicado en ese momento, gloria al Señor. Entonces dice el versículo 11, David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no la trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom Geteo. Es decir, el arca la llevaron, la tuvieron que dejar en otro lugar, no la pudieron llevar a Jerusalén, a la ciudad de David, no la pudieron llevar. Gloria al Señor. Y toda esa alegría que tenían, todas esas buenas, hermanos, todas esas buenas intenciones que tenían, hermanos, ahí tuvieron que parar. Y tuvieron que parar y David tuvo que comenzar a mirar qué estaba pasando, qué fue lo que pasó. Gloria al Señor. Entonces, cuando sucede eso, gloria al Señor, entonces, en el capítulo 15, ahí de Primera de Crónicas, comienza nuevamente, oiga bien, nuevamente el propósito de traer el arca. ¿Por qué? Porque el arca, vuelvo y le digo, el arca representaba en ese momento para los hebreos, representaba la misma presencia de Dios. Y al arca no estar en la casa de Dios, hermano, hubieron muchas dificultades y por eso había la necesidad, así como usted y yo, hermano, tenemos la necesidad de la presencia del Señor con nosotros. Gloria al Señor. Esa es una necesidad que usted y yo tenemos, que necesitamos, gloria al Señor, porque tenemos buenas intenciones, hacemos cosas, hermanos, pero muchas veces, hermanos, no está la presencia del Señor. Entonces en el capítulo 15 dice la palabra del Señor, nuevamente David intenta traer el arca y ahí lo logra, gloria al Señor. Dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar. David arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Mire el detalle que había descuidado. Gloria al Señor. Dios establecía que los levitas eran los que iban a poder llevar el arca, estar pendiente del arca y nadie más. Y David colocó a las personas no indicadas. Y ahí tuvo el problema por el cual cuando aquel muchacho bien intencionado trata de sostener el arca para que no se caiga, ahí fracasó y murió. Todo lo que era un fiestón, una alegría, termina con un funeral. Gloria al Señor. Eso es tremendo, amados hermanos. Esto es algo profundo, amados hermanos. Versículo 3 dice, y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová al lugar el cual había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y los levitas. David en esta ocasión no hizo como antes. ¿Qué hizo antes? Reunir a la gente y preguntarles. Gloria al Señor, hermanos. Hermanos, Dios no es tan democrático, escúcheme, Dios hay momentos que sí, hay que tener en cuenta a la gente, claro que sí. Hay un dicho que no es verdad dentro del campo de las cosas de Dios. Hay un dicho, un decir común en las personas que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y no ciertamente todas las veces es así. Gloria al Señor. En el Señor a veces se dice que las mayorías tienen la razón. Y en el Señor a veces la mayoría no tiene la razón. Recordemos que en la primera vez David reunió a todo el pueblo, a toda la gente, hizo una asamblea, hizo una reunión y les preguntó para traer el arca. Y ellos opinaron que todo era bien intencionados, bien, les pareció bien y miren lo que sucedió. ¿Por qué? Porque olvidaron un detalle tremendo. Pusieron a la persona que no tenía que manipular el arca, que no tenía que estar teniendo roces con el arca, porque a ese oficio para el arca solamente estaban los levitas, como lo dice la palabra del Señor. Entonces aquí en este momento ya, en esta oportunidad, David entiende, reconoce y entonces dice, no, es que la arca para poderla traer a la casa
necesitamos que sean los levitas, porque a ellos fue que Dios escogió, a ellos fue que Dios estableció para que se encargaran del arca. Entonces ya David no pone a reunir a todas las personas y a consultarles nuevamente, sino que ya él toma una decisión basado en lo que estaba escrito, en lo que estaba establecido por el Señor acerca del arca, que eran los levitas. Vuelvo a leer el versículo 2. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová que la lleven, el arca de Jehová, y le sirvan perpetuamente. Gloria al Señor. Esos pequeños detalles, amados hermanos, que a veces no los tenemos en cuenta, es necesario que usted y yo los tengamos en cuenta en estos tiempos. Gloria al Señor. Porque si el arca representa la presencia del Señor para ellos, nosotros también sabemos que la presencia del Señor no es visible a los ojos físicos, pero la presencia de Dios, hermano, es real en la parte espiritual de nuestras vidas. Entonces, versículo 5 dice, los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos, 120 de los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos, 220 de los hijos de Gerso. Bueno, aquí comienza a relatarles las personas que iban a estar pendientes de esto. Gloria al Señor. Versículo 12, de ahí del 1 Crónicas 15. Y les dijo, vosotros que sois los principales, padres de familia de los levitas, escuche bien, de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Gloria al Señor. Ya David estaba haciendo las cosas correctamente. Gloria al Señor. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, mire lo que dice, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Hermano, a veces nosotros queremos buscar al Señor de acuerdo a nuestra manera y no podemos buscar al Señor a nuestra manera, sino a la manera que Él estableció, a la manera que Él dice, no es a la manera nuestra, no es como nosotros queramos. Nosotros no nos podemos inventar, hermano, cosas. Nosotros no nos podemos inventar cosas que, aunque resulten buenas, bonitas a los ojos de la gente, la multitud y todas estas cosas, pero si no estamos conforme a la voluntad del Señor, conforme a su ordenanza, hermano, de verdad que eso va a traer muchas dificultades. Versículo 14 dice, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas, dice, trajeron el arca de Dios pues sobre sus hombros, en la barra como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Ya eso estaba establecido, cómo se iba a hacer el arca del pacto, todo esto, y que eran los levitas los que tenían que estar pendientes de ella, por mandamiento perpetuo. Asimismo, David dijo a los principales de los levitas que designasen a sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterio, arpa, címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel. Bueno, ahí comienzan ellos a darle a cada cual su posición al cual debía ejercer en el servicio en el templo del Señor, pero ya con el arca, hermano, el arca del pacto, que contenía el maná, que contenía las tablas de la ley, que contenía la vara de Aarón que había reverdecido. Es decir, ya ahora sí ellos comienzan a realizar los servicios con la presencia del Señor. Amados, no nos extrañemos, hermanos, que muchos de nosotros estemos haciendo cultos, servicios, reuniones, buenas intenciones, programas y hacemos tantas cosas, y muchas veces de pronto posiblemente el Señor esté afuera. Hay que tener cuidado con esto, amados hermanos, que la presencia del Señor siempre esté con nosotros. Quise traer esta reflexión acerca del arca, porque para los hebreos el arca representaba la misma presencia del Señor. Para nosotros, amados hermanos, tenemos que también saber que el arca, gloria al Señor, la presencia del Señor, amados hermanos, gloria al Señor, está con nosotros y debe estar con nosotros, amados hermanos, gloria al Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener un lugar preparado en nuestro corazón, un altar donde realmente estemos haciendo las cosas conforme a la voluntad del Señor y que la presencia del Señor verdaderamente esté con nosotros. Y que todo lo que vayamos a hacer, hermanos, lo hagamos conforme al diseño de Dios, al modelo de Dios y no al modelo de nosotros. Gloria al Señor. Terrenalmente hablando podemos tener muchas cosas hermosas y bonitas y a la gente le puede gustar, le puede agradar, pero usted y yo como predicadores, usted y yo como
que nos eligió el Señor para el servicio, tengamos en cuenta si estamos haciendo esa labor conforme al diseño de Dios o no lo estamos haciendo. Si los cultos que estamos haciendo lo estamos haciendo conforme Dios lo establece o no lo estamos haciendo. Si lo que hacemos para el Señor lo estamos haciendo conforme a su voluntad, que su presencia está haciendo, gloria al Señor, real en nosotros, y todo lo que estamos haciendo realmente lo estamos haciendo de una manera que estamos tomando lo diseñado por el Señor, o estamos haciendo cosas en nosotros. Creo que a veces, hermano, nosotros hacemos cosas con esas buenas intenciones, pero no lo estamos haciendo conforme al diseño de Dios. Las cosas hay que hacerlo conforme a la voluntad del Señor, conforme al diseño de Dios. A veces el diseño de Dios no es muy halagador para nosotros, pero si es el diseño de Dios, hay que hacerlo como Él establece, porque si no lo hacemos de esa manera, vamos a poder tener problemas, amados hermanos. Quería compartir esto. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Ánimo. Sigamos adelante, preocupémonos por, hermano, que la presencia del Señor nos acompañe siempre en nosotros. Hacerlo como Dios establece. Por eso dice la palabra en Josué 1:8. Gloria al Señor, Josué 1:8. Dice la palabra del Señor, mire, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Mire, número 1, para que guardes y hagas, guardar y hacer, conforme, o sea, cuando dice conforme, es al manera, al diseño, igualito, ser conforme a todo lo que en él está escrito, en la palabra. Porque dice la palabra, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, no podemos salirnos del diseño de Dios. Como ministros del Señor tenemos que actuar conforme al diseño de Dios. Dios les bendiga a todos. Saludos desde la ciudad de Barranquilla, el pastor Honorato Yarur. Muchas gracias y muy buenos días.